determina más o menos, de acuerdo a algunas localizaciones, de acuerdo a algunos países, mejor dicho, es donde es más frecuente que se presente la localización de los divertículos. Por ejemplo, en personas de países occidentales, ¿no?, como el nuestro, el 90% de los pacientes presentan divertículos del lado izquierdo del colon, ¿no?, específicamente del colon sigmoides, que es la zona más afectada, como les dije al inicio. Ya, y en las personas de los países asiáticos o caucásicos, el 75-85% de los divertículos se localizan más en el lado derecho del colon. Ya, también podemos tener un paciente, chicos, que tiene divertículos en todo, en la longitud del colon, ¿no? O sea, en el lado izquierdo, en el lado derecho y en el colon transverso. A eso nosotros le llamamos pandiverticulosis. Si bien es cierto, es más frecuente que se localicen en el lado izquierdo, en el colon sigmoides, también podemos tener pacientes que cursan con pandiverticulosis, o sea, tener divertículos en toda la longitud de su colon, ¿ya? Y los divertículos, como les mencioné, son herniaciones o saculaciones, ¿no?, de la mucosa y de la submucosa de la pared colónica. Recuerden que la pared del colon va a tener mucosa, submucosa, muscular, ¿no?, muscular circular, longitudinal y serosa, ¿no? Entonces, los divertículos son herniaciones de la mucosa y de la submucosa, ¿no? Y se van a formar como esa especie de herniaciones, saculaciones o bolsas, si queremos llamarlo así, en la pared del colon, ¿no? Como no son todas las capas las que se comprometen en esa herniación, solo es la mucosa y la submucosa, en realidad son pseudodivertículos, ¿no? Y como vemos ahí, el 90% de los pacientes lo va a presentar en el lado izquierdo. Por eso es que el dolor característico en la enfermedad diverticular es en la fosa ilíaca izquierda, ¿ya? Es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, esa formación de las herniaciones se debe a algunas alteraciones anatómicas propias de la pared colónica y algunos trastornos motores, ¿no? O sea, de la función motora del colon, ¿no? Que hace que haya un aumento de presión a nivel intraluminal en los segmentos colónicos y generen la herniación de la pared, en este caso de la mucosa y de la submucosa, ¿no? Y se formen estas herniaciones o saculaciones. Ya, entonces existen factores de riesgo que pueden influir en la formación de los divertículos, así como también en las complicaciones de la enfermedad diverticular, ¿no? La edad, como vimos, el envejecimiento, el origen étnico, el tema del estreñimiento, la ingesta escasa de fibra en la dieta, ¿no? Todo eso puede generar que se formen los divertículos, así como también la inactividad física, el sobrepeso, la obesidad, ¿no? La presencia de tabaco, el alcohol. Ahora, hay algunos factores que influyen en la complicación de los divertículos. Dentro de ellos tenemos el consumo de los AINES o de la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico. El consumo de estos medicamentos predisponen a una de la complicación de la enfermedad diverticular, que es el sangrado diverticular. Ya, entonces los AINES, como hemos visto durante el transcurso del desarrollo de las clases, no solamente son gastrolesivos en el sentido de que pueden generar úlceras pépticas o gastropatías erosivas, sino también puede generar erosiones o úlceras a nivel del intestino delgado, y a nivel del colon lo que pueden generar es el sangrado diverticular, ¿no? En pacientes que tengan enfermedad diverticular de colon. Entonces eso hay que tener en cuenta, sobre todo cuando tengamos un paciente que venga con sangrado diverticular. En realidad va a ingresar como una hemorragia digestiva baja, ¿no? Como hematoquesia. Hay que preguntar dentro de los antecedentes si consume ácido acetilsalicílico o AINES, ¿no? Y con respecto a la diverticulitis aguda, esta complicación se produce generalmente en pacientes que cursan con estreñimiento, porque puede ser que las heces formen fecalitos, ¿no? Que son como unas bolitas de heces induradas, ¿no? Que se van a
que van a obstruir, mejor dicho, el cuello del divertículo y van a generar una inflamación del divertículo, ¿no? Y a su vez, si esa inflamación es persistente, pueden generar incluso hasta la perforación del divertículo, ¿no? Que ya sería una diverticulitis aguda complicada. Entonces, esos factores pueden influir tanto en la formación de los divertículos como en las complicaciones de la enfermedad diverticular. ¿Ya? Entonces tenemos enfermedad diverticular del colon o también llamada diverticulosis, que vendría a ser la presencia de los divertículos, ¿no? En la luz colónica. Ahora, hay dos grupos de pacientes, ¿no? Los que tienen divertículos y no tienen síntomas, ¿no? Que generalmente es un hallazgo incidental en algún estudio de screening, por ejemplo, que el paciente se quiera hacer una colonoscopía como despistaje, ¿no? Y al hacer la colonoscopía encontramos los divertículos, ¿no? Si no tiene ningún síntoma asociado, sería una diverticulosis asintomática, ¿no? Y tenemos el otro grupo que es la diverticulosis sintomática, ¿no? Dentro de la diverticulosis sintomática, vamos a tener aquellos pacientes que tienen divertículos, pero que no tienen complicaciones de los divertículos, o sea, enfermedad diverticular sintomática no complicada. Son aquellos pacientes que tienen divertículos y tienen síntomas. El síntoma principal es el dolor abdominal, ya crónico en fosa ilíaca izquierda. Ya, en la diverticulosis complicada, o sea, en la enfermedad diverticular complicada, ya vamos a tener diverticulitis aguda, ¿no? Esa diverticulitis aguda puede ser a su vez, como vemos ahí, complicada y no complicada. ¿Ya? O sea, puede ser que solo el paciente haga una inflamación del divertículo, diverticulitis aguda no complicada, o puede ser, como les dije, que este divertículo se perfore y salga el contenido hacia la cavidad abdominal, o sea, hay una perforación libre. Puede ser también que de repente los órganos que están adyacentes, o el peritoneo, el epiplon, tape, por decirlo así, ese divertículo que se ha perforado y se forme un absceso. También es otra complicación de la diverticulitis aguda. La formación de fístulas también, ¿no? Y los cuadros obstructivos también son complicaciones de la diverticulitis aguda. Ya. Y otra complicación de la enfermedad diverticular del colon sería la colitis segmentaria y el sangrado diverticular. Entonces, ahí tenemos la diverticulosis asintomática, que como vemos acá en la imagen, cuando nosotros hacemos la colonoscopía, si ustedes han ingresado a colonoscopía, han podido observar en algún momento en un paciente con divertículos, se ve la mucosa colónica y se ve como una especie de huequitos, ¿no? Ahí parece que fuese un hueco en realidad, ¿no? Y no es un hueco propiamente dicho, es una herniación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la colonoscopía, podemos observar la presencia de los divertículos. Entonces, la diverticulosis asintomática, como dice ahí, es la presencia de los divertículos en un paciente que no tiene síntomas, ¿no? Por eso dice ahí, aproximadamente el 80% de los pacientes con diverticulosis permanecen asintomáticos durante toda su vida. La diverticulosis asintomática suele ser un hallazgo casual en pacientes estudiados por alguna otra indicación, por ejemplo, hemorragia digestiva oculta o cribado de cáncer colorectal. Como les digo, de repente es un paciente que quiere hacerse un despistaje de cáncer de colon, solicita que se le haga una colonoscopía y nosotros le hacemos la colonoscopía y encontramos la presencia de los divertículos, ¿no? Si el paciente no tiene síntomas asociados, será una diverticulosis asintomática. Ahora, si el paciente tiene síntomas, ¿no? En el sentido del dolor abdominal, que es característico en fosa ilíaca izquierda, que es un dolor crónico, ¿no? Puede estar asociado a meteorismo, a balonamiento, a alteración del ritmo evacuatorio, ya sea estreñimiento o diarrea. Ya no hay fiebre, no hay signos, como dice ahí el examen físico, ni de rebote, ni de defensa, no hay signos peritoneales. No puede haber un ligero dolor en fosa ilíaca izquierda, pero a la palpación en todo caso profunda, ya no hay signos de rebote, no hay fiebre, no hay respuesta inflamatoria sistémica, es un dolor abdominal crónico. Ya hablaríamos de una diverticulosis sintomática y el diagnóstico se hace a través de colonoscopía.
¿ya? A través de la colonoscopía, yo también puedo detectar los divertículos. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con dolor abdominal crónico en fosa ilíaca izquierda, yo debo sugerirle que hay que hacerle una colonoscopía porque probablemente tenga divertículos, ¿no? Es una de las etiologías. También podríamos hacer una tomografía, pues en todo caso hay también, ahora hay una colonoscopía que se llama colonoscopía virtual, que es a través de una tomografía especial que hace una reconstrucción de la luz colónica, ¿no? Y antes de que existiese la colonoscopía, se utilizaba la radiografía de colon con contraste o también llamado enema de bario, ¿no? Que consistía en colocar al paciente un enema que contenía bario, que es el contraste, ¿no? Y eso se le tomaba varias radiografías al paciente para valorar el paso del contraste, ¿no? A través de la luz colónica y ahí se formaba o esquematizaba la formación de los divertículos, ¿no? Entonces, antes de que existiese la colonoscopía, se utilizaba la radiografía de colon con contraste o también llamado enema de bario. Chicos, pero ahora el diagnóstico de elección para diverticulosis sintomática es la colonoscopía. Ahora, hay algunas enfermedades que pueden confundirnos también o puede ser considerada como un diagnóstico diferencial, es el síndrome de intestino irritable, ¿no? El diagnóstico diferencial de la diverticulosis sintomática es el síndrome de intestino irritable. Ya en ambos vamos a tener dolor abdominal, ¿no? En ambos el dolor abdominal es crónico, sin embargo, en la diverticulosis sintomática generalmente está localizado en el cuadrante inferior izquierdo, si queremos ser más específicos, en la fosa ilíaca izquierda. Ya en el colon irritable, generalmente el dolor abdominal es difuso, ¿no? O sea, lo tiene en todo el abdomen. A veces también puede ser un dolor migratorio, ¿no? O sea, le duele en el lado derecho, de repente en el flanco derecho, luego le duele en el flanco izquierdo, o en la fosa ilíaca derecha, o en la fosa ilíaca izquierda, o sea, no a nivel del marco colónico. Entonces, el paciente puede tener un dolor abdominal difuso. Eso sucede en el colon irritable o intestino irritable. En la diverticulosis sintomática, el dolor generalmente es en cuadrante inferior izquierdo, como les dije, y si queremos ser más específicos, en fosa ilíaca izquierda. Generalmente el dolor puede persistir más de 24 horas en el caso de la diverticulosis sintomática. No hay mejora con la realización de las evacuaciones, que sí sucede en el síndrome de intestino irritable, que el dolor mejora con la eliminación o con la realización de las deposiciones, ¿no? Y en el síndrome de colon irritable podemos también valorar o medir la calprotectina fecal y si esa está incrementada, nos puede orientar hacia una diverticulosis sintomática como una de las etiologías del incremento de la calprotectina fecal. Y en el síndrome de intestino irritable, como vemos, no hay incremento, o sea, la calprotectina fecal está dentro del valor normal. Entonces, la enfermedad que es considerada diagnóstico diferencial de la diverticulosis sintomática es el síndrome de intestino irritable. Y esa es una tabla en donde vemos algunas diferencias entre síndrome de intestino irritable y diverticulosis sintomática. Con respecto al tratamiento, chicos, en la diverticulosis asintomática, o sea, pacientes que no tienen síntomas, pero que les encontramos divertículos, no vamos a dar ningún tratamiento médico en el sentido de pastillas, jarabes, ampollas, nada de eso, pero sí podemos hacer unas recomendaciones higiénico-dietéticas, ¿no? Si sabemos que el estreñimiento puede predisponer a la formación de nuevos divertículos o que los divertículos que tiene el paciente se compliquen con diverticulitis aguda, entonces tendríamos que recomendarle que no debe cursar con estreñimiento, que debe comer una dieta rica en fibra, ¿no? Para prevenir el estreñimiento, ¿no? Y para prevenir que se formen fecalitos que puedan obstruir esos divertículos que el paciente tiene. Ya, también debo indicarle que tiene que evitar el consumo frecuente, ¿no? O crónico de lo que es la aspirina y de lo que son los AINES, ¿no? Porque el consumo excesivo de estos medicamentos pueden generar
una complicación de los divertículos, que es el sangrado diverticular, ¿no? Entonces también puedo indicar la eliminación de lo que es el tabaco, el alcohol, ¿no? Factores que pueden influir pues en la complicación de los divertículos, ¿ya? Pero algún otro tratamiento médico adicional a esas medidas higiénico-dietéticas, no. En cambio, en la diverticulosis sintomática, o sea, en aquellos pacientes que tienen divertículos con síntomas, en este caso el síntoma principal es el dolor, ¿no? Podríamos utilizar algunos medicamentos antiespasmódicos para calmar el dolor y también podríamos utilizar la rifaximina, ya que es pues un antibiótico, ¿no?, de amplio espectro que va a ir hacia la mucosa colónica y va a mejorar el tema de la flora intestinal, el sobrecrecimiento bacteriano, y se puede tomar de forma cíclica, ya en periodos de 7 días al mes. Ya en la dosis es 400 miligramos cada 12 horas, ¿no? Como dice ahí, por 7 días al mes. Igual damos las recomendaciones higiénico-dietéticas con respecto al tema de la dieta, que debe ser rica en fibra, ¿no? Si no puede mejorar su dieta, podemos también indicarle algunos suplementos de fibra, ¿no?, para que el paciente pueda consumir. La mesalazina, que es un medicamento que se utiliza para enfermedad inflamatoria intestinal, hay algunos estudios que proponen el uso de mesalazina en el caso de diverticulosis, pero no ha sido demostrado, así que no lo utilizamos de forma habitual, solamente utilizamos pues el tema de los antiespasmódicos si hay dolor y el tema de la rifaximina de forma cíclica, ¿no?, en periodos mensuales de 7 días al mes, generalmente por 4 meses, para disminuir un poco el tema de los gases, el balonamiento, el meteorismo, la diarrea, que puede ser síntomas asociados a la presencia de los divertículos, ¿no? Bueno, es lo que hemos mencionado, es lo que yo les decía, que la rifaximina es un medicamento, ¿no?, antibiótico de amplio espectro, que es no absorbible, que va a disminuir la actividad metabólica de la flora intestinal, disminuye el sobrecrecimiento bacteriano y aumenta la masa fecal. Esto va a hacer que el paciente regule el tema de las evacuaciones, mejora las diarreas, que pueden ser uno de los síntomas también de los divertículos, ¿no? Y también el acúmulo de gases y el balonamiento. Ya, entonces, hablamos de diverticulosis, ¿no? Ahora, cuando hablamos de diverticulitis, hablamos de la complicación del divertículo, ¿no?, que se produce por una obstrucción de este divertículo que generalmente ocurre por un fecalito. Como vemos ahí en la imagen, se ve ahí el divertículo y tiene ahí un fecalito, ¿no? Ese fecalito ingresa al divertículo y lo obstruye y genera la inflamación del divertículo. ¿Ya? Generalmente entre el 10 al 25% de los pacientes con divertículos pueden generar diverticulitis aguda. ¿Ya? Y en la diverticulitis aguda lo que va a ocurrir es que este fecalito obstruye al divertículo y empieza a haber un aumento de la presión intraluminal diverticular, ¿no? O sea, va a haber un aumento de la presión dentro del divertículo. Recuerden que a través de la mucosa, su mucosa también pasan vasos sanguíneos, ¿no? Y este aumento de la presión va a generar compresión a nivel de esos vasos sanguíneos y va a haber una disminución, ¿no? Va a haber una disminución del flujo sanguíneo a nivel del divertículo y ese tejido que no recibe fluido sanguíneo, pues ustedes saben que se va a necrosar, ¿no? Y al necrosarse, prácticamente va a predisponer a la perforación, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre en la diverticulitis aguda. Ya. La diverticulitis aguda, como les dije, puede cursar desde solo un cuadro inflamatorio, o sea, solo la inflamación del divertículo, o puede también generarse la perforación del divertículo. La clínica en la diverticulitis aguda, si bien es cierto, hay dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, al igual que en la diverticulosis. En la diverticulitis aguda, como su nombre lo dice, el dolor es agudo, es decir, es de un momento a otro, está asociado a fiebre, puede estar asociado también a náuseas, vómitos,
puede estar asociado también a otros signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, taquicardia, taquipnia, no fiebre. Si nosotros hacemos un examen de sangre tipo un hemograma, vamos a encontrar leucocitosis. Al examen físico va a haber un dolor intenso, a la palpación superficial en fosa ilíaca izquierda, vamos a tener signos de rebote o signos de defensa o signos peritoneales. En casos en que se haya formado un absceso, que vimos que es una de las complicaciones de la diverticulitis aguda, puede palparse incluso una masa, ¿no? A la hora en donde en fosa ilíaca izquierda, que es el lugar más frecuente. Ya va a haber una disminución de los ruidos hidroaéreos si es que hacemos un tacto rectal, y si es que hay formación de abscesos pélvicos, podríamos tactar la masa, o también el paciente podría tener dolor a la hora que nosotros realizamos el tacto rectal. En casos más avanzados o severos o más complicados en general, podríamos tener una hipotensión o un shock séptico, ¿no? Porque recuerden que el divertículo es una saculación o una herniación de la pared colónica, y el colon lo que tiene son heces, ¿no? Y si este divertículo se perfora, pues las heces van a salir hacia la cavidad abdominal y el paciente puede tener peritonitis, ¿no? Y puede cursar con sepsis por peritonitis, hacer una sepsis severa o incluso un shock séptico, ¿no? Por la peritonitis. A ver si se dan cuenta, la clínica de la diverticulitis aguda es diferente de la diverticulosis sintomática, ¿no? Es muy diferente. En la diverticulosis sintomática solamente tenemos dolor en fosa ilíaca izquierda, que es crónico, sin otros signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, no hay fiebre, no hay taquicardia, no hay taquimia, ¿no? Y en cambio en la diverticulitis aguda sí. ¿Ya? Esa es la diferencia clínica entre uno y el otro. El diagnóstico en el caso de la diverticulitis aguda está dado a través de la realización de una tomografía abdominopélvica con contraste, ya en la cual, como vemos ahí, tiene una sensibilidad para el diagnóstico de diverticulitis aguda del 94% y una especificidad del 99%. El diagnóstico para diverticulitis aguda es con tomografía abdominopélvica con contraste. Ya podríamos solicitar una radiografía de abdomen simple de pie, como dice ahí, si yo quiero descartar alguna complicación de la diverticulitis aguda, como es la perforación, porque se formaría un neumoperitoneo, ¿verdad? O un cuadro obstructivo. Ya, la ecografía abdominal nos puede ayudar también si tenemos alguna sospecha, o si no contamos de repente con una tomografía al momento que el paciente acude con el dolor, podría solicitar una ecografía abdominal, porque si es que se formó alguna masa o absceso, la ecografía sí lo puede detectar. Ya, sin embargo, igual la sensibilidad es entre el 84 y 98% y la especificidad en el 80 y 93%. Ya, la colonoscopía y la radiografía de colon con contraste o el enema de Vario está contraindicado en diverticulitis aguda, ¿ya? Porque como hemos visto ahí, el divertículo está obstruido, está inflamado, ¿no? Está habiendo una alteración a nivel del flujo sanguíneo del divertículo, ¿no? Con necrosis probablemente de la pared diverticular y alto riesgo de perforación. Si nosotros hacemos una colonoscopía, recuerden ustedes que han ingresado algunos, probablemente tienen que haber ingresado a las colonos, bueno, si ingresaron. Cuando nosotros hacemos una colonoscopia, chicos, colocamos aire para poder observar la luz colónica, ¿no? O sea, para que se distienda el colon y yo pueda mirar la mucosa. Entonces, imagínense, tenemos un divertículo que está inflamado, que está con alteración del flujo sanguíneo, hay riesgo de perforación elevado, y yo ingreso y coloco aire. Ese aire genera una presión a nivel de la luz colónica. Y esa presión puede también generar que si es que mi divertículo está ya con la pared un poco necrosada, pues al colocar el aire, ¿no? Hace una presión ahí y puede generar o predisponer a la perforación, ¿no? Entonces, por ese motivo, no hacemos colonoscopía en el episodio de diverticulitis aguda, así como también tampoco hacemos radiografía de colon con contraste, porque al colocar
el contraste también ejercemos una presión, ¿no?, sobre esa zona del divertículo que esté inflamada. Entonces, el diagnóstico se hace con tomografía abdominopélvica con contraste. Podríamos hacer una colonoscopía, pero tras la resolución del cuadro de la diverticulitis aguda, o sea, pasadas las 4 a 8 semanas posterior al cuadro de diverticulitis aguda, no en el momento de la diverticulitis. Entonces, el diagnóstico de elección será con tomografía abdominopélvica con contraste. Ya, esa tomografía abdominopélvica con contraste va a tener, o existe, mejor dicho, una clasificación eh, que se denomina clasificación de Hinchey, y es una clasificación tomográfica, ya, de la diverticulitis aguda, en la cual vamos a tener pacientes, se va a dividir, como vemos ahí, en números, ¿no?, en números romanos, y dependiendo del número del grado, yo voy a poder valorar el tratamiento también. Por eso es importante, ¿no? Entonces tenemos un Hinchey 0, en la cual hay una diverticulitis clínicamente significativa, en la cual no vamos a encontrar ningún hallazgo específico en la tomografía, ¿no? Solamente es algo clínico. En la Hinchey 1A vamos a encontrar una inflamación pericólica, ¿no?, o sea, alrededor del colon. En la 1B vamos a encontrar un absceso pericólico o mesocólico. En la 2 vamos a tener un absceso pélvico intraabdominal distante o retroperitoneal. En el 3 vamos a tener una peritonitis purulenta generalizada. En el grado 4 vamos a tener una peritonitis fecal generalizada. ¿Ya? Entonces, dependiendo del hinche que nos informe en la tomografía, tenemos, ahí en ese cuadro lo vamos a entender mejor. De acuerdo al hinche que presente mi paciente en la tomografía, yo voy a hacer el manejo de la diverticulitis aguda. ¿Ya? Entonces, la diverticulitis aguda va a ser complicada y no complicada. Ya, nosotros denominamos complicada desde el Hinchey 1B, o sea, desde la formación de los abscesos. Ya, si nosotros tenemos un Hinchey 1B o 2, en la cual lo que tenemos son abscesos, hay que valorar si el absceso es pequeño, o sea, si mide menos de 5 centímetros, el tratamiento va a ser tratamiento endovenoso sistémico, ¿no? Antibiótico sistémico. Ya, si el absceso es mayor, o sea, es más grande, es decir, mide más de 5 centímetros, el tratamiento va a ser antibiótico endovenoso sistémico y drenaje percutáneo del absceso. ¿Ya? Es decir, van a tener que darle antibiótico y van a tener que drenar. Este drenaje generalmente se hace por radiología intervencionista, no ecográficamente guiado, o también puede ser tomográficamente guiado, para poder retirar todo el exceso de pus que se ha formado ahí en ese absceso, ¿no?, asociado al tratamiento antibiótico sistémico. Entonces, si mide menos de 5, solo le doy antibiótico sistémico. El tiempo de tratamiento generalmente es cerca de 21 días en el caso de los abscesos. Ya, si el absceso es grande, o sea, más de 5 centímetros, aparte del antibiótico, lo que vamos a hacer es drenarlo. Ya, si no tenemos radiólogo intervencionista, pues tendrá que ser quirúrgico, ¿no? El cirujano tendrá que drenarlo, pero tendría que hacerle drenaje del absceso. Ahora, si tengo una diverticulitis complicada, Hinchey 3 o 4, que es una peritonitis, el paciente debe ir a cirugía de emergencia, ¿no? Porque probablemente le tengan que hacer una laparotomía exploratoria, ¿verdad? En la cual van a ingresar a la cavidad abdominal, van a localizar la zona del colon en donde el divertículo se ha perforado y van a reparar esa zona y van a realizar un lavado de la cavidad abdominal, porque como les dije, recuerden que el colon almacena heces y si el divertículo se perfora, pues lo que va a salir hacia la cavidad abdominal son heces y va a generar una peritonitis. El tratamiento ahí es una cirugía de emergencia. ¿Ya? Y si tenemos un paciente con diverticulitis aguda no complicada, generalmente el tratamiento es ambulatorio y es vía oral. ¿Ya? Sin embargo, hay algunas situaciones en las cuales el paciente debería estar hospitalizado y debería recibir tratamiento antibiótico endovenoso.
a pesar de que sea una diverticulitis aguda no complicada, ¿no? ¿En qué casos? Pacientes inmunocomprometidos, no pacientes que tengan signos de enfermedad generalizada, o sea, que tengan signos de sepsis grave, hecho séptico, pacientes que tienen otras comorbilidades, ¿no? Diabéticos, cirróticos, oncológicos, por ejemplo, de preferencia se hospitaliza. Y pacientes con edad avanzada, ¿no? Que de repente no puedan seguir el tratamiento vía oral. Recuerden que los divertículos son más frecuentes en pacientes adultos mayores y los adultos mayores generalmente a veces viven solitos, ¿no? Viven los esposos, los dos abuelitos juntitos. Encima ustedes recuerden que los adultos mayores ya son polifarmacia, ¿no? Son hipertensos, son diabéticos, son renales. Entonces el paciente toma medicamentos para diferentes cosas y a veces no puede seguir la pauta que nosotros le indiquemos para que sea vía oral, ¿no? En este caso, estos pacientes deberían recibir tratamiento endovenoso a pesar de que sea una diverticulitis aguda no complicada. Ya, en estos casos el tratamiento es por 7 días. Ya, lo que nosotros utilizamos, chicos, son antibióticos para cubrir los gérmenes que es frecuente encontrar en las diverticulitis agudas, es decir, para cubrir, perdón, lo que son gérmenes gram negativos, anaerobios y, bueno, cierta parte gram positivos, pero la mayoría de gérmenes son gram negativos y anaerobios, son los que tenemos en la parte intestinal. El tratamiento entonces se va a hacer con ciprofloxacino o metronidazol, ¿no? Ese sería la unión de los medicamentos que vamos a usar, ciprofloxacino para cubrir todo lo que es gram positivo y el metronidazol para cubrir todo lo que es anaerobios, ¿ya? O también podemos utilizar cefalosporina de tercera generación asociado al metronidazol, ¿no? O sea, en lugar de fluoroquinolona podemos usar cefalosporina de tercera como es la ceftriaxona, ¿no? En dosis para manejo de infección es de 2 gramos endovenoso cada 24 horas, más metronidazol 500 miligramos endovenoso cada 8 horas, por lo menos por 7, por 7 a 10 días si hablamos de una diverticulitis no complicada. Ya. Entonces, chicos, eso es lo que nosotros hay que valorar en el caso de la diverticulitis aguda y tenemos que hacer la tomografía abdominal para poder clasificarlo según Hinchey. Y según el Hinchey, yo voy a poder plantear mi plan terapéutico en cada caso, ¿no? Si es un Hinchey 1, si es un Hinchey 1A, 1B, 2, 3 o 4. Ya. Diagnósticos diferenciales de diverticulitis aguda. Bueno, si es mujer, hay que descartar todo lo que es torsión ovárica, absceso tubo ovárico, ruptura, ¿no? De quiste. Hay que también tener como diagnóstico diferenciar los embarazos ectópicos perforados, ¿no? Esas cosas como diagnóstico diferencial en el caso de mujeres. También podríamos tener como diagnóstico diferencial los cáncer colorectales complicados con perforación, que generalmente va a causar pues con peritonitis, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, que puede también cursar con dolor abdominal, enfosíaca izquierda y con diarrea. Generalmente tiene diarrea sanguinolenta, eso sería lo que lo diferencie, ¿no? Las colitis infecciosas, también las colitis isquémicas, sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿no? Y pacientes que tengan diarrea sanguinolenta con dolor abdominal, ¿no? Son los diagnósticos diferenciales. Eh, la otra complicación que tenemos es la hemorragia diverticular, o sea, el sangrado diverticular, ¿no? Esta complicación, que es el sangrado diverticular, es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja y se va a manifestar clínicamente como hematoquesia, o sea, con ese sangrado rojo vinoso por recto con coágulos. Eso es hematoquesia y la principal causa de hematoquesia es la enfermedad diverticular complicada con sangrado, ¿no? O sea, el sangrado diverticular. Ya, esta hematoquesia generalmente es brusca, es decir, sucede de un momento a otro, no está asociada a dolor abdominal y se autolimita en el 80% de los casos, es decir, en el 80% de los casos pasa solo el sangrado. ¿Ya? Como dice ahí, entre 3 al 15 de su vida.
Ya, el diagnóstico se hace a través de la colonoscopía, la cual debe hacerse dentro de las primeras 24 horas en que se presenta la hemorragia digestiva baja. Ya, obviamente, estando el paciente estable hemodinámicamente y teniendo una adecuada preparación intestinal. Ya, recuerden que para hacer la colonoscopía, el paciente tiene que prepararse con una solución laxante especial. eh, Antes de hacer la colonoscopía para poder encontrar un colon limpio y poder observar, en este caso, la mucosa y poder ver si realmente son los divertículos y si estos están con signos de sangrado o con sangrado activo o con signos de sangrado reciente para nosotros poder diagnosticar el sangrado diverticular como causa del hematoquesia. Ya, entonces, como les decía, a través de la mucosa y submucosa se encuentran los vasos sanguíneos, ¿no? Del colon y esos a su vez, cuando se forma la herniación, también va a haber una alteración a nivel en esa zona de la herniación de estos vasos sanguíneos, nutrientes y por lo tanto tiene mayor exposición hacia la luz colónica y eso genera mayor debilitamiento y posibilidad de ruptura, o sea, de sangrado. Los factores asociados, como dice ahí, de sangrado diverticular es el consumo de AINES y el consumo de ácido acetil salicílico. Entonces, obviamente en exceso, ¿no? Hay pacientes que a veces ya, si tomas una pastilla no te va a generar problema, pero si tomas una cada 8 horas o una por una semana, o sea, continuo, sí me puede generar o predisponer el sangrado diverticular. Pues eso hay que explicarle a los pacientes también, ¿no? Y en el caso que tengan que recibir antiagregación plaquetaria, pues de repente rotarle por otro, pues el clopidogrel en lugar de ácido acetilsalicílico, ¿no? Ya tendría que ser ahí, valorarse riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, como vemos acá en la diapositiva, en la figurita A, vemos la mucosa colónica y vemos un divertículo y vemos sangrado, ¿no? El diagnóstico se va a hacer a través de la colonoscopía, ¿no? Ingresamos y tendríamos que observar pues la presencia del divertículo con sangrado. Si yo encuentro un sangrado activo e identifico el divertículo que está sangrando, puedo hacerle tratamiento. Ya como vemos ahí hay una especie como de clips o grapas, ¿no? Sobre el divertículo. Lo que vemos acá, o que le dicen algunas guías, es que si yo entro con el colonoscopio y encuentro un divertículo con sangrado activo, yo le podría colocar una grapa para parar el sangrado. Ya, bueno, eso en realidad, la verdad, chicos, yo hasta ahorita no he visto que en el hospital hayamos hecho colocación de clip sobre divertículo, porque generalmente cuando ingresamos son varios, o sea, son varios divertículos, por no decir todos los que sangran a la vez. Entonces, como son múltiples divertículos, no podríamos colocarle clips a todos los divertículos, ¿no? Entonces, salvo que sea un divertículo que veamos que hay evidente que de ahí resuma la sangre, bueno, podríamos intentar colocar un clip, ¿no? Entonces, la colonoscopía nos permite hacer diagnóstico y tratamiento, ya, pero recuerden que para la colonoscopía el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente, ¿no? Y tiene que tener la preparación para la colonoscopía, que es con la preparación intestinal, ¿no? Si el paciente no está en esas condiciones o si a pesar de hacerle la colonoscopia, eh, la localización exacta o la causa del sangrado, se podría hacer un estudio de una gamografía con eritrocitos marcados o una angiografía, ¿no? Para poder detectar cuál es el lugar del sangrado. Ya como dice ahí, la gamografía marcada con eritrocitos es capaz de detectar sangrados con débitos muy bajos de 0.1 mililitro por minuto, por lo que es más sensible que la arteriografía, ¿no? La arteriografía requiere sangrados con un débito de al menos 0.5 a 1 mililitro por minuto, ¿no? Si tenemos disponible, ¿no? Si no tenemos disponible estos estudios, tanto la gamografía como la angiografía, y el paciente sigue con hemorragia digestiva, con inestabilidad hemodinámica, le hemos pasado más de 5 paquetes en 24 horas, tendríamos que llamar al cirujano para que el cirujano ingrese haciendo una laparotomía exploratoria y detecte de dónde está proviniendo el sangrado, ¿no?
o en pacientes que yo de repente le haya hecho una colonoscopía, haya podido encontrar un divertículo, le haya realizado algún tratamiento endoscópico como es la colocación del clip y el paciente tenga una recidiva de sangrado, ¿no? Pacientes, como les decía, en los cuales no puedo estabilizarlo hemodinámicamente y pacientes o lugares en donde no tengan geografía ni no tenga ni colono, ni geografía, ni gamografía, de frente también va a cirugía. Ya, el tratamiento generalmente es conservador, ya que el 80% de los pacientes se autolimitan. Ya, es decir, vamos a manejar, a dejarlo en NPO, su control de funciones vitales, su hidratación y de ser sus análisis laboratoriales generales, ¿no? Para ver cómo está su hemoglobina, que es lo que nos interesaría acá. En el caso de hemorragia digestiva, nos interesaría saber cómo está su hemoglobina para ver si es necesario transfundir o no, ¿verdad? Y manejarlo de esa manera. Si nosotros vemos que en el interín el paciente, como dice ahí, tiene es politransfundido con más de 5 paquetes en las primeras 24 horas, persiste con inestabilidad hemodinámica, ¿no? No, o sea, no logramos estabilizarlo, pues tendríamos que valorar arteriografía si tenemos y si no, tratamiento quirúrgico, ¿no? Lo ideal es que se trate de forma conservadora porque el 80% se autolimita, ¿no? Porque recuerden que, como les digo, no es que sangre un divertículo, sangran todos los divertículos. Y en caso sea quirúrgico, pues tendrían que retirar todo el segmento del colon que tiene los divertículos que están sangrando. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene divertículos en todo el colon y todo el colon está sangrando, tendrían que hacerle una colectomía total, o sea, dejarlo sin colon, ¿no? Entonces, por eso es que generalmente esperamos, porque el 80% de los pacientes, en el 80% de los pacientes, el sangrado se autolimita. Ya. Esa es otra complicación de la enfermedad diverticular, ya que no es muy común, ya en la cual lo que sucede es que estos divertículos se producen inflamaciones de la mucosa colónica en la zona en donde están los divertículos. ¿Ya? Entonces, esto genera una alteración de la mucosa, a veces puede generar también un cuadro, por decirlo así, pseudo obstructivo, ¿ya? Y también puede cursar con dolor abdominal, diarrea, sangrado intermitente. Hacemos una colonoscopía y al hacer la colonoscopía encontramos una mucosa inflamada, los divertículos ¿cómo los podría decir? O sea, como que toda esa mucosa que ha recibido una inflamación crónica está toda inflamada, redundante, a veces puede haber incluso hasta cierta estenosis de la luz. Entonces lo que hacemos es hacer colonoscopia y tomar biopsia y vemos el resultado de la anatomía patológica, ¿no? La mayoría de casos se resuelve y los que no, pues tendrían que ir a cirugía para resecar esa zona del segmento, o sea, esa zona del colon asociada a los divertículos que se encuentra alterada, ¿no? No es tan frecuente, como dice ahí, solo de 0,3 a 1,3%, entonces no lo vemos de forma tan común. Lo más frecuente es la diverticulitis aguda, luego sigue el sangrado diverticular y por último la colitis segmentaria, ¿no? Ya chicos, diarrea no porque diarreas ya lo expusieron ustedes. Ya, entonces eso es lo que nosotros tenemos en cuenta en enfermedad diverticular. Ya es importante, nuevamente chicos, les hago hincapié en la diferenciación de diverticulosis, ¿no? Diverticulosis y diverticulitis, porque si se dan cuenta, clínicamente se presentan de forma diferente. El examen diagnóstico de elección también es diferente. Para diverticulosis es colono y para diverticulitis es tomografía abdominopélvica con contraste, ¿no? Entonces, para diverticulitis aplicamos los criterios de Hinchey y según los criterios de Hinchey, ¿no? Estableciendo el grado, en todo caso, por decirlo así, de Hinchey de la diverticulitis, yo voy a plantear mi tratamiento. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que
hacer mayor hincapié a la hora que revisen el tema, ¿no? En saber diferenciar la diverticulosis de la diverticulitis, porque si se dan cuenta, tienen, como les decía, tienen tratamientos diferentes, ¿no? Y tienen también exámenes diagnósticos distintos, ¿no? Y presentación clínica diferente. Entonces, eso les sugiero que también lo revisen bien, porque la mayoría de veces se confunden con eso, ¿no? En el término, cuál es diverticulosis y cuál es diverticulitis. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la clínica es diferente. En uno, el dolor abdominal es crónico, es voz ilíaca izquierda, y en el otro es agudo, de un brusco, de un momento a otro, es asociado a CIRS, no puede haber fiebre, sino de rebote, signos peritoneales, ¿no? Puede estar complicada, como hemos visto. En cambio, la diverticulosis asintomática no, sintomática no. Simplemente tenemos el dolor abdominal crónico, ¿no? Y el plan diagnóstico también es diferente. En la diverticulosis es colonoscopía y en la diverticulitis es tomografía. En la diverticulitis la colonoscopía está contraindicada. Ya, chicos, entonces básicamente eso para que ustedes recuerden en enfermedad diverticular. Ya, a su compañera, me parece que la vez anterior sí te pasé ya las diapositivas, ¿no? Sí, doctora, sí me envió, pero no me envió el artículo que me dijo que me iba a enviar sobre parasitosis. Ah, de parasitosis, sí, ahorita te lo envío porque su compañera, lo que les mencionaba ayer es de que hay un grupo que fue, me parece que el de las 4 de la tarde, que hizo parasitosis intestinal. Ya, ustedes presentaron sus parasitosis intestinal, que fue yardiasis y ascariasis, ¿cierto? El grupo de las 8 también se ha enfocado más, o sea, ha hablado en general de ambos, pero más ha hablado de yardiasis y ascariasis. Pero sus compañeras del grupo de las 4 mencionaron otra